Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar de identificación experimental en bucle cerrado. La idea básica es que yo dispondré de un ensayo donde cierto sistema, pues en bucle cerrado, se haya incrementado la referencia o algo así, o la variable manipulada u, y yo ya he tenido un experimento así donde yo pues aplicaré pues las fórmulas en este ejemplo que vamos a ver de sistema de segundo orden subamortiguado para identificar una función de transferencia. Pero como esto será una función de bucle cerrado, pues esto será una mezcla del efecto de G y de K. Vamos a detallar. Nosotros vamos a tener un cierto sistema, por ejemplo, pues este eje, y lo que ocurre es que, bueno, pues que como este eje es inestable, de cualquier carga o perturbación o eso, si yo no la compenso adecuadamente, esto giraría y giraría sin parar, tendré lecturas de posición y entonces, bueno, pues para hasta incluso hacer experimentos de identificación con él, lo más conveniente es, pues claro, ponerlo en un bucle cerrado de control que lo estabilice y lo que ocurre es que, bueno, pues que si ese control no funciona muy bien, porque a lo mejor pues lo haya puesto así a ojo, mi objetivo puede ser intentar identificar un modelo de G para rediseñar el controlador. Entonces, pues, bueno, pues cuánto vale esta G, pues es el objetivo de este vídeo. Los ensayos en bucle cerrado pueden haber sido, por ejemplo, porque me cambien la referencia y entonces pues vea yo algo que pase por aquí, o bien que esta salida haya sido producida por un cambio en delta U, que simplemente pues como U es la salida del controlador, pues yo puedo decir que sea lo que salga del PID KDS más 0,4. ¿Vale? Un poco diciendo que, bueno, pues que yo voy a dar, por ejemplo, en este eje, pues un par motor de lo que diga el PID y 0,4 Nm adicionales, pero luego, claro, el PID es que iría conectado y a la larga el PID justo tendrá que acabar cancelando ese 0,4 si no quiero que esto gire y gire. Pero como el PID efectivamente estabiliza el bucle, pues me dejará a mi escalón en los primeros instantes del transitorio, el escalón de delta U, pero luego, claro, pues después del tiempo de establecimiento, pues lo cancelará. O al menos lo intentará, porque en un bucle de control, pues esto debería volver a un sitio como si delta 1 existiera. La cuestión es que, bueno, no estamos hablando del diseño del bucle de control, KDS ya está como esté, y la cuestión es que, pues bien ante un escalón en delta U, bien ante un escalón en R, pues vamos a hacer ejemplos 1 y 2 de ver cómo manejamos ese tipo de información. Y lo que ocurre es que para abordar ese problema, pues podríamos tener dos posibilidades. Una que llamaríamos identificación directa es que yo puedo saber la salida y la entrada y podría querer ajustar un modelo. Problema 1, que aunque R o delta U sean escalones, pues claro, como U está en bucle cerrado, cuando el controlador se da cuenta de que el sistema se ha movido y empieza a oscilar, pues el controlador meterá un componente UK, claro, pues intentando, digamos, corregir las desviaciones. Y por lo tanto, la entrada U no va a ser un escalón o rampa con la que aplicar fórmulas de identificación tipo pues sobre oscilación, constante de tiempo, cosas así. Ya habría que meterlo en algún software de identificación ante formas de onda arbitrarias de entrada y salida. Eso es el primer problema. El segundo problema es que en un caso práctico donde realmente delta U fuera desconocido, ¿vale? Porque alguien esté, pues eso, cargando y descargando
mi eje con ciertas pares resistentes, ¿vale?, que suben y bajan fuera de mi control y que no son conocidos. Entonces, claro, pues si delta U es desconocido, pues el problema es que yo no conozco U. Lo único que yo conocería sería, claro, la salida de mi regulador. Lo conocería porque, claro, porque yo soy el que pongo ese software de control y sé lo que saca mi controlador, claro. Y la salida del proceso también la conocería porque se supone que tengo un sensor, pero el U de verdad no lo conocería. Y entonces en ese caso, por ejemplo, aunque yo no hubiera cambiado la referencia, pues al meter aquí determinada carga, pues yo observaría pues unas ciertas desviaciones de la posición, observaría una cierta reacción de mi control ante ella y yo, pues, aunque esto realmente es UK, podría querer pensar en que identificar entre UK e Y pues podría ser aproximadamente correcto, pero eso es un error, porque lo que ocurre es que en este caso, con referencia igual a 0, UK es K por el error, pero el error es pues 0 menos I, y entonces en ese caso, si yo de aquí despejo, tendré que I es igual a menos 1 entre K por UK. De manera que, si yo hago identificación directa con UK e Y, lo que yo estoy identificando no es G, sino la inversa de K. Claro, por ejemplo, si fuera un controlador proporcional de ganancia 2, pues yo lo único que vería pues sería que UK es el doble de I. Y por tanto, si yo dijera que mi proceso es simplemente una constante 0,5, pues claro, estaría cometiendo un error gravísimo, ¿vale? Por lo tanto, pues la identificación directa cuando hay ruidos delta U o ruidos de medida o lo que sea desconocidos y yo tengo registros en operación de mi entrada y de mi salida, puedo cometer este error de dar como resultado 1 entre K en vez de G. Entonces, bueno, la idea es que cómo solucionar ese problema no es objetivo de las asignaturas iniciales de sistemas dinámicos y control. Entonces, en esas asignaturas iniciales resulta más sencillo pensar que, por ejemplo, si yo pusiera un escalón aquí y no metiera nada extra a lo que diga el PID, pues yo aquí mediría algún tipo de señal experimental que según la teoría debería ser GK entre 1 más GK por la referencia, de modo que si esto de aquí yo le ajusto una función de transferencia que llamaremos TDS, pues entonces, igualando TDS a esta cosa de aquí, como K es conocido, yo podré despejar G. Bueno, pues esta es un poco pues la idea básica, por ejemplo, que lo llamaríamos identificación indirecta con escalón en referencia. En el otro caso, si yo metiera un escalón en delta U, pues lo mismo, aquí vería algún tipo de salida que yo pues podría intentar ajustar a cierta función de transferencia que llamaría, por ejemplo, pues no sé, WDS, y de modo que como la teoría me dice, si simplificamos el diagrama de bloques con referencia 0, que I, la salida, es G entre 1 más GK por delta U, bueno, pues entonces lo mismo. Igualando estas dos cosas, como K es conocido, yo podría despejar G. Entonces, bueno, pues esta es un poco la teoría de identificación indirecta
donde, bueno, pues la entrada tiene una forma típica y yo pues podría ajustar una función y luego despejar. El inconveniente es que ajustar por mínimos cuadrados W no significa ajustar por mínimos cuadrados G, porque yo estoy ajustando por mínimos cuadrados una función no lineal de G. Ese es el inconveniente, pero bueno, pues la ventaja es que pues a lo mejor puedo aplicar fórmulas de respuesta ante escalón constante de tiempo y cosas así, mientras que en lo que habíamos llamado identificación directa, pues tengo el problema de que aunque yo meta un escalón en referencia, esta señal vale una cosa rara que no es un escalón y por tanto necesito software de identificación. Y el otro problema era que cuando hay perturbaciones, delta U o aquí delta I, ruidos de medida o lo que sea, pues entonces esta U es inaccesible y identificar entre UK e Y acababa identificando el controlador en vez del proceso. Esto era un problema a analizar más en profundidad, que no suele ser el objetivo de un primer curso en introducción a los sistemas automáticos, y por tanto nos vamos a centrar en hacer ejemplos numéricos de los dos casos que hemos visto de escalón en R o escalón en delta U de identificación indirecta. Bien, pues el detalle de esos ejemplos numéricos, por brevedad, lo dejamos para el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.